Qué gusto, una vez más. Continuamos con el estudio bíblico del capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, como se mencionaba también conocido como Hechos del Espíritu Santo. Anteriormente nos habíamos llegado hasta el versículo 44. Sin embargo, hoy también lo vamos a mencionar un poquito este versículo para tomar hilación en relación a todo esto, en donde dice que aun cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenía el tabernáculo y después el templo. Por lo tanto, vemos aquí los versículos del 44 hasta el 50. Es un poquito largo, pero necesitamos precisamente recordar todo esto para poder continuar. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. El versículo 46 declara y dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. El 47 dice: más Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y lo declara acá en el versículo 49, lo que Isaías lo menciona allá en el capítulo 66, dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y pregunta también, dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Mire, entonces allí estamos viendo exactamente, ¿no es cierto?, la relación con lo que se mencionó la semana anterior, en base precisamente a este continuo recordar de Esteban al concilio de que definitivamente el templo no era el lugar a de adoración, me refiero a la estructura, ¿no es cierto? Y no a la adoración de el Dios que permitió que se construyera ese templo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que mencionábamos, ¿no es cierto?, que anteriormente los israelitas, sobre todo, en el transcurso del caminar por el desierto, Dios permitió se realice la construcción de un tabernáculo que tuvieron justamente, y dice, nuestros padres del tabernáculo, y posteriormente Salomón le edifica una casa referente al templo. El punto de Esteban era que la presencia del tabernáculo o el templo no los obligó a rechazar a Dios y a sus mensajeros especiales. ¿Por qué? Definitivamente, y ahí nuevamente insiste Esteban en que definitivamente ni la estructura del tabernáculo en el tiempo de Moisés, ni la estructura del templo de Salomón en la época que ellos estaban hablando, ¿no es cierto?, no era razón para que adoren lo físico y rechacen al Dios que permitió todo esto. Adicional se menciona, ¿no es cierto?, que eran rechazados todas aquellas personas que hablaban de Dios. Y ya vamos a ver un poquito más adelante a qué precisamente se refiere Esteban con esto. Porque si anterior, ¿no es cierto?, eran rechazados los profetas, si en la época precisamente que estaban allí ellos, también había sido rechazado nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, no era razón para que ellos insistan en la adoración de la estructura física de estas dos situaciones. Declara más adelante y dice: si bien el Altísimo
no habita en templos hechas de mano, con lo que ya nosotros habíamos leído anteriormente, Esteban confrontó su idolatría del templo. En hacerlo, ellos intentaron confinar a Dios dentro del templo, pero Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre podría hacer. Mire, entonces aquí nosotros podemos apreciar precisamente la situación en donde él estaba por reiteradas ocasiones haciéndoles o queriéndoles hacer entender al concilio que no es el templo, que no es la estructura, que la forma como ellos estaban tergiversando las cosas, tenían que corregirlo. Pero imagínense que un siervo de Dios, que ellos no lo consideraban como tal, pero siendo simplemente, lo digamos de esta manera, un aprendiz, porque eso es lo que lo consideraban el concilio, a Esteban, alguien que no tenía autoridad, alguien que surgió de repente y estaba hablando de toda esta historia de la Biblia, ¿no es cierto? Que de seguro a muchos de ellos les dejó sorprendidos, pero no podían, como decía, aceptar en que él tenía razón y ellos que eran la autoridad, ¿no es cierto?, no podían aceptar que ellos estaban equivocados. Por lo tanto, vemos más adelante, en un nivel más sutil, muchos cristianos intentan hacer lo mismo. ¿Por qué? En la actualidad hay muchos templos suntuosos, hay muchas edificaciones en donde el ser humano que asiste a aquellos templos se siente tan orgulloso como los del concilio se sentían de tener el templo de Salomón. Entonces decíamos, quizá no sea el adorar al edificio de la iglesia. Creemos, ¿no es cierto?, que hoy por hoy no debería ser así, aunque seguramente sí es así a veces, pero es el confinar a Dios a un lugar. Por lo tanto, y vamos a ver exactamente lo que está sucediendo en la actualidad, lo que Dios está permitiendo que nosotros vivamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En otras palabras, el único lugar donde viene al encuentro con Dios es en la iglesia. En cuanto les concierne, Dios es ausente de todo el resto de sus vidas. Es interesante y debemos aquí hacer un paréntesis y ver exactamente, como le decía anteriormente, lo que hoy estamos viviendo en la actualidad, qué es lo que está pasando. Muchísimas personas que están en sus hogares no están recordando, no están haciendo absolutamente nada con relación a la intimidad con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de estar en el hogar, ya sea porque no hubo costumbre, ya sea porque no hubo el suficiente conocimiento o porque simplemente los de su casa no todos son cristianos. Por lo tanto, hay ciertas personas que mejor dejaron de adorarle, dejaron de creer en Dios, dejaron absolutamente todo. ¿Por qué? Por recelo a los demás. Entonces, ¿dónde esas personas adoraban a Dios? En el templo, en la congregación, en la iglesia a donde asistían. Pero como ya no tienen esa oportunidad, ¿qué es lo que sucede? Se están olvidando de Dios. Que en otras palabras lo diríamos entonces, ¿dónde realmente está Dios para esas personas? En la iglesia, en la congregación. Solo allí tenían libertad para alabar, glorificar, para diezmar, para ofrendar, para reconocer que Él es Dios. Pero hoy, que están en su casa, y repito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? No se puede hacer nada. Y menciona aquí precisamente, en otras palabras, y repito,
el único lugar donde vienen al encuentro con Dios es en la iglesia. En cuanto les concierne, Dios es ausente en todo el resto de sus vidas. Por lo tanto, no hay Dios en la casa, no hay Dios en el trabajo, no hay Dios en el lugar que están fuera del templo, fuera de la casa de Dios o fuera de la iglesia. Entonces, en las mentes y vidas de algunos hoy en día, parecería que Dios vive solamente en la iglesia. Y como no hemos podido llegar allá, entonces no hay Dios. Es lamentable. Es algo impresionante como en esa época Esteban les hacía o les quería hacer ver que ellos estaban en un error. Y hoy por hoy Dios está hablando a nuestras vidas y diciendo, ¿saben qué? Yo no necesito ir a un lugar específico para hablar con ustedes. Por lo tanto, Dios hoy está permitiendo algo maravilloso, especial y muy particular en cada una de nuestras vidas. El que podemos nosotros en el lugar donde nos encontramos, es más, yo diría y daría gracias a Dios. ¿Por qué? Tengo más tiempo para buscar de la presencia de Dios en mi hogar y con mi familia. Por lo tanto, continuamos con nuestro estudio bíblico y por eso le decía, era necesario hacer aquí un paréntesis. Cerrando ese paréntesis, continuamos con nuestro estudio. Más adelantito, en los versículos 51 y 53, dice, Esteban aplica el sermón a sus oyentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí vamos a ver? Pero primero podemos leer estos 3 versículos. Dice la palabra de Dios continuando con esto. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, y así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Escuche esto bien, por favor. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Qué interesante es la palabra de Dios, en donde aquí vemos que él a través del relato de la historia bíblica, ¿no es cierto? Me refiero a Esteban, y por eso dice, Esteban aplica el sermón a sus oyentes. Hoy, de manera más frontal, comienza indicándoles o haciéndoles ver a cada uno de ellos, donde dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y es algo muy interesante también, en donde el concilio, en donde todos estos sacerdotes, conocedores de la ley, conocedores de los profetas, ¿qué es lo que dice aquí? Resisten al Espíritu Santo. Hoy, en la actualidad, también hay muchísimas personas que conocen la palabra de Dios, que conocen y han leído la Biblia. Pero ¿qué es lo que sucede? Siguen resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Muchas personas no quieren aceptar. Muchas personas no quieren sentir la presencia del Espíritu Santo, porque hasta creen que eso es malo. Imagínense esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Esteban aquí? Lamentablemente, sus padres lo resistían. Hoy también, y como le decía, en la actualidad continúa esta situación. Pero recordemos que la palabra es una espada de doble filo. Y es allí donde nosotros podemos, una vez más, ver cómo Esteban estaba utilizando
un filo de la espada y ahora utiliza el otro, declarando y mencionando, ¿no es cierto?, de una forma directa a todos aquellas personas que estaban escuchando. Uno puede imaginar los susurros airados entre el Sanedrín mientras la lección de historia de Esteban comenzó a cobrar sentido. Por eso le decía, ya no era simplemente, ¿no es cierto?, el recordar lo que está escrito, sino que hoy, este momento, Esteban confronta de tal manera que dice que Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando al que Dios había enviado, al que Dios había enviado de nuevo, igual que antes. Es precisamente como ellos, y le aseguro, esto no lo refleja de una forma muy clara, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la reacción de ellos? O mejor, quiero explicarme. No está escrito aquí de cómo fue la reacción de todos. La mayor parte, desde luego, y como menciona aquí, con susurros airados, estaban diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué está diciendo? ¿Qué autoridad tiene para hablarnos de esa manera? Y aquí no se da cuenta a quién está hablando, ¿no es cierto? Pero le aseguro que había otras personas que estaban receptando precisamente lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de este hombre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no está por demás mencionar, y como le decía, Esteban aplica el sermón de una manera frontal y desafiante a todos aquellos que estaban escuchando. Tal es así, dice, un comentario que Charles Spurgeon realiza al respecto. Él toma el cuchillo filoso de la palabra y destroza los pecados del pueblo, descubriendo las partes interiores de sus corazones y lo secreto de sus almas. Expuso precisamente su manera de pensar y su manera de sentir, a pesar, como decía y repito, siendo ellos conocedores de la ley. Y es esto la frase que nuevamente aquí lo estamos viendo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué tremendo. Y es algo que igual no lo dijo Esteban porque él simplemente ahí lo sintió. Él estaba otra vez recordando lo que está escrito y que ellos ya lo conocían. Y es algo maravilloso, por eso le decía, es tan fuerte la palabra, ¿no es cierto?, en este caso, en donde ellos reaccionaron de esa manera. Dice, tomando de conceptos del Antiguo Testamento, Esteban reprendió a aquellos que rechazaban a Jesús como duros de cerviz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Esteban, y es una forma maravillosa como es el Espíritu Santo le utiliza a este hombre. ¿Por qué? No menciona el nombre de Jesús, no lo dice de una manera directa de lo que él transmitía, sino que otra vez acude ¿a qué? Al libro que ellos conocían, a la ley de Moisés, directamente aquí, ya lo vamos a ver, al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 9. Dice, como es descrito Israel en pasaje como Éxodo 32, 9. ¿Qué dice en esta parte de la ley? Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Estaba escrito y Esteban lo menciona de esa manera. Y como incircuncisos de corazón y de oídos, como es descrito también Israel en pasajes como está en Jeremías capítulo 9, versículo 26, que es lo que dice la palabra. Y es algo tremendo
¿no es cierto?, este versículo, que no lo dijo textualmente Esteban, pero si nosotros lo analizamos, está hablando de otras naciones, de otras tribus, de otros que se rebelaron contra Dios. Y dice a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Mire lo que dice acá más adelante. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, ¿qué le estoy haciendo notar aquí? Que propiamente Esteban les estaba haciendo recordar lo que Dios les había dicho a través del profeta Jeremías, y a la casa de Israel los comparaba con todas aquellas otras naciones impías y que no creían en Dios. Por lo tanto, en usar las dos frases juntas, tanto el concepto de rechazar como duros de cerviz y como incircuncisos de corazón y de oídos, declara aquí, él podía haber tenido en mente un pasaje como Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, en donde dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Textualmente declara, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10, versículo 16. Entonces, aquí nosotros continuamos viendo, ¿no es cierto?, cómo Esteban lo realiza, ya le digo, de una manera tan frontal, y desde luego ellos se sentían muy ofendidos con esas palabras, no, pero era la realidad, porque no era, recordemos, no era Esteban el que con su sabiduría o pensamiento lo estaba transmitiendo. Él era un instrumento del Espíritu Santo. Continuamos un poquito más con esta frase. Entonces, dice, casi 20 veces en el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel duros de cerviz. Estos líderes religiosos estaban actuando igual que sus antepasados. Entonces, no es, por eso le decía, ¿no es cierto? No es que a Esteban se le ocurrió, no, era algo que estaba escrito, algo que ellos conocían y algo que el Espíritu Santo necesitaba transmitirles de esa forma. Israel se enorgullecían, enorgullecían en la señal de la circuncisión porque los separaba de los gentiles. Esteban especialmente dijo, ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo de Jesús. Algo extremadamente fuerte, en donde lo peor que a un judío allí le podían decir era que se parecía o era semejante a un gentil. Porque recordemos que los gentiles, ¿no es cierto?, no eran aceptados ni siquiera en el templo. Y de esta manera, ¿no es cierto?, hace notar a Esteban que es peor aún la actitud que ellos tienen a la actitud de un gentil que no conocía la ley de Moisés. Es allí que nosotros podemos darnos cuenta que precisamente, ¿no es cierto?, la ofensa o la forma de que ellos estaban receptando era una ofensa extremadamente fuerte. Continuamos un poco más y ahora dice, vamos a algo interesante. Ahora habéis sido entregadores, y matadores. ¿Qué le estaba diciendo Esteban? Ustedes son unos asesinos. Ustedes entregaron a un inocente y ustedes le mataron. El punto central de Esteban era
inconfundible. Cómo era Israel en su historia, así como ustedes hoy. Dios les dio la ley, pero no la guardasteis. Imagínense, si de una u otra manera el sacerdote, el concilio o el Sanedrín, que estamos hablando exactamente de lo mismo, estos eran considerados personas tan respetables porque lo que ellos supuestamente debían hacer era transmitir lo que Dios entregó a través de los ángeles, y esta expresión también lo vamos a ver más adelante, a Moisés para que él entregue al pueblo de Dios los, los mandamientos que Dios le entregó en las tablas allá en el monte Sinaí. Por lo tanto, vamos a ver un poco más al respecto. Y dice, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Imagínense. Entonces, ¿qué estaba diciendo Esteban? ¿Ustedes conocen la ley? Desde luego que sí. ¿Ustedes lo han leído? Desde luego que sí. Esto fue entregado a través de los ángeles. Mire, entonces, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que está mencionando? No estaba hablando Esteban de algo que él se estaba inventando, de algo que él argumentaba por tratar de defenderse. No, él estaba citando todo el tiempo la palabra de Dios, que en esa época era el Pentateuco o la ley de Moisés. Tal es así que en este punto yo quiero mencionar algo, porque puede causar una duda o interrogante en donde dice que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Exactamente, ¿a qué se refiere esto? ¿Acaso la ley Moisés no la recibió directamente de Dios? ¿Por qué se menciona aquí esta parte de los ángeles? En donde dice también, escrito, está, ¿no es cierto?, acá en Hechos capítulo 53. Y esto también lo mencionan en otros libros. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, ¿qué están mencionando aquí? Es del versículo 53 del libro de Hechos. Y que esto también lo encontramos de alguna manera diferente, pero refiriéndose a lo mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Entonces mencionan los ángeles, como le decía, pero era como que se contradecía o como que era otra forma, ¿no es cierto?, de que ellos recibieron la, la ley de Dios. Pero a lo que me refiero, y por eso les he puesto este versículo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos a su diestra la ley de fuego para ellos. ¿Qué significa esto? Entonces, como le recordaba, allá en Éxodo capítulo 20 declara que Moisés recibió, ¿no es cierto?, el libro de la ley o las tablas de la ley, pero se menciona acá con 10,000 santos. Se refiere precisamente que ese lugar estaba lleno de ángeles el momento en que Dios obró y manifestó todo esto en la entrega de los mandamientos o de las tablas de los mandamientos a Moisés. Y él a su vez entregó precisamente al pueblo de Israel. En este comentario también, ¿no es cierto?, se lo menciona con relación precisamente a que la manera en que nosotros conocemos del Nuevo Testamento, en donde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hicieron
unos ángeles. Entonces, eso también lo podemos y debemos relacionar. Entonces, esta acusación debía haber hecho enojar mucho al concilio. Ellos se enorgullecían de su obediencia a la ley, aun como el apóstol Pablo diría después de su pensar antes de ser cristiano, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, que se menciona porque está precisamente en Filipenses capítulo 3, versículo 6, ¿no es cierto? En donde declara allí y dice que él era una de las personas que respetaba la ley, la justicia, o mejor como menciona, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Él nunca fallaba, él siempre respetaba la ley. Y supuestamente todo el Sanedrín, todos los que estaban escuchando a Esteban, lo hacían de esa manera. Ellos nunca faltaban a la ley, pero es precisamente a lo que Esteban se refiere. Aunque debía haber ofendido al concilio, el mensaje de Esteban era verdad. Primero, Dios no hace excepción de lugares. Eso es, aunque el templo era un regalo maravilloso de Dios, era incorrecto sobre enfatizarlo como la casa de Dios. O sea, en otras palabras, a Dios se lo encontraba únicamente en ese lugar. Segundo, Israel en aquel tiempo era culpable de lo que había sido eh, culpable antes, rechazar a los mensajeros de Dios. Aquí también es maravilloso darse cuenta cómo estaba también hablando, o si cabe el término, aunque eso no pretendía Esteban, defendiéndose de lo que ellos decían. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese instante? También rechazaron a Esteban el momento en que llevó el mensaje de Dios. Eh, Allí continuamos entonces nosotros y vemos que dice, recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿no es cierto? Eso ya lo explicamos anteriormente. Jesús dijo que es imposible que odres viejos contengan vino nuevo. Está escrito allá en Mateo capítulo 9, versículo 17. Dice, a través de Esteban, el Espíritu Santo mostró cómo las viejas tradiciones del judaísmo, especialmente el sobre énfasis en el templo, no podía contener el nuevo vino del cristianismo. Y es lo lamentable, ¿no es cierto? Porque no solamente se dio en ese momento, sino que hasta hoy conocemos que muchos judíos, muchos israelitas, muchos sacerdotes siguen esperando un tercer templo y no aceptan que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y que fue enviado conforme a lo que está escrito en las Escrituras, sobre todo lo que está escrito en el Pentateuco, que ellos lo defienden y no lo quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, lógicamente, aquí vemos, ¿no es cierto?, el rechazo se mantiene porque son odres viejos en donde nunca aceptarán el vino nuevo. La idea atrás de un templo permanente y estacionario es tú vienes a mí. Por eso Israel, aunque era una luz a las naciones, mayormente pensaba en el mundo viniendo a ellos para salvación a través de la iglesia. Dios mostraría un corazón diferente. Vendré a ustedes, incluyendo a los gentiles. Entonces, mire, es allí. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con los sacerdotes? Que ellos tenían el templo muy orgullosos de tener un edificio tan suntuoso y maravilloso en esa época, pero que todo el mundo quería que llegue allá, ¿no es cierto? Y ellos sentirse como los salvadores.
cuando Jesús declara y dice, vendré a ustedes, incluyendo a los gentiles, a la iglesia, a nosotros, en donde es Dios, a través de su Hijo Jesús, que nos ha rescatado. Dios usó el martirio venidero de Esteban para esparcir la iglesia en todo el mundo, pero Dios también usó el mensaje de Esteban para mostrar que no había ninguna razón teológica que previniera el evangelio de ir a los gentiles. Es extraordinariamente maravilloso como Dios aquí habló a través de Esteban y sigue hablando a nuestras vidas. Ese martirio que permitió Dios es precisamente la forma como sigue hablando en la actualidad. Hasta aquí nosotros vamos a detenernos, ¿no es cierto? Y vamos a ver exactamente lo que Dios quiere a través de todo este mensaje, a través de todo este estudio, ¿no es cierto? Que yo quería terminarlo en esta ocasión, pero todavía nos faltan muchos detalles. Así que Dios permita, ¿no es cierto? En nuestro próximo estudio trataremos ya de terminar el capítulo 7. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas.